Mi nombre es Romel Jonathan Durán Castellanos, soy abogado defensor de derechos humanos, soy miembro del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos ya hace aproximadamente 7 años. También soy docente universitario de la Universidad Industrial de Santander, ubicada en el departamento de Santander. Dicto la cátedra de Derechos Humanos precisamente a estudiantes de Derecho de último semestre. También soy docente investigador de la misma universidad. Igualmente pues soy voluntario, ¿no?, del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos. ¿Cuántos estáis aquí que trabajáis ad honorem? Pues nosotros desde la seccional Santander del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, nuestro equipo de trabajo principalmente consta de alrededor de 7 personas, de los cuales 6 son abogados y una persona es psicólogo. Todos trabajamos ad honorem o de manera gratuita o honorífica, dado que no recibimos ningún ingreso de la cooperación internacional. Lo hacemos precisamente en el marco de buscar un mejoramiento en las luchas sociales, en reivindicar los derechos de los sindicatos, de los estudiantes y de los campesinos principalmente, ¿no?, porque son comunidades que acompañamos, y el posicionamiento del trabajo con las víctimas. El Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, evidentemente en el propio nombre se indica cuál es realmente el grupo principal de vuestro trabajo, que son los presos políticos. ¿Es el único o tenéis otros campos de actuación? No, pues el comité, como su nombre muy bien lo dice, la principal labor, digamos, del trabajo del Comité de Solidaridad es la defensa de presos políticos, en este caso obviamente campesinos, estudiantes, sindicalistas y hasta los mismos defensores de derechos humanos que son judicializados por el Estado colombiano. Hacemos la defensa penal de ellos precisamente. De otra parte, el comité no solamente abarca defensas políticas, sino también protección y, digámoslo así, litigio estratégico en representación de víctimas de crímenes de Estado. Desde los crímenes precisamente que el Estado, bajo una política de Estado, persigue, tiene una finalidad de hacer un daño a la población civil, razón por la cual acompañamos estas víctimas. Ejemplo de ello, por ejemplo, sería la representación de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, o de lo que se ha denominado en Colombia los mal llamados falsos positivos. Son un gran número de víctimas que representamos nosotros en el nororiente de Colombia, que es donde está ubicada nuestra seccional. Igualmente estamos acompañando a víctimas de desapariciones forzadas, de asesinatos selectivos, víctimas que han sido despojadas de sus tierras, es decir, acompañamos también comunidades que han sido despojadas de su territorio, en este caso por palmeros, por las mismas multinacionales que han venido pues desplazando. Tenemos varios casos en el Cesar, también para norte de Santander, igualmente también, por ejemplo, por el tema de los ganaderos. Ahí hemos tenido casos donde la fuerza pública se ha visto vinculada al despojo de tierras, lo cual también impide, mucho más allá de que haya una verdadera restitución en el marco de lo que hoy en día el gobierno plantea como restitución de tierras, ¿no? Entonces no solamente es la defensa de presos políticos, sino también el acompañamiento de comunidades, defensa del territorio, digámoslo así, entendida como el acompañamiento a procesos en restitución de tierras o defensa del territorio, y representación de víctimas de crímenes de Estado. ¿Qué son los llamados falsos positivos? Los falsos positivos pues es el nombre común que le dieron digamos, a ese tipo de delitos en Colombia, que es un crimen internacional que se llama ejecución extrajudicial, así lo ha determinado Naciones Unidas. La ejecución extrajudicial o el falso positivo en Colombia es, como lo decía Alfredo Molano, sociólogo e investigador en Colombia, es el asesinato de campesinos o civiles que son luego uniformados por la fuerza pública y presentados como guerrilleros supuestamente dados de baja en combate, cuando son realmente civiles, en este caso campesinos, o en otro caso, por ejemplo, la población que está excluida por el modelo económico colombiano, como por ejemplo los habitantes de la calle, que serían jóvenes consumidores, que están en estado de abandono por el Estado, y que de pronto pues el Estado pensó que nadie los iba a reclamar, nadie iba a preguntar por ellos, pero aparecieron sus familiares pidiendo verdad y justicia. Pues el falso positivo lo que enmascara es eso, es cómo asesinan a un civil y lo presentan como guerrillero dado de baja en combate en el marco de un conflicto que no se dio, digamos, esa baja nunca fue en el marco de un conflicto. Ahí, vosotros manejáis más o menos cifras de cuántas personas han podido ser ejecutadas extrajudicialmente para luego ser ejecutadas como guerrilleros. Pues la Coordinación Colombia-Europa,
que es una organización que está en Colombia, Europa, Estados Unidos, perdón, que está en Colombia. Con ellos más o menos se ha venido documentando y con otras organizaciones de derechos humanos, y lo que hemos visto es más o menos alrededor de más de 3.000 casos de ejecuciones extrajudiciales. El número, pues, esos son de los casos que han sido denunciados y de los cuales pues hay, digamos, investigaciones, es decir, la Fiscalía adelanta un proceso penal en contra de estas personas o está investigando por lo menos los hechos de la muerte, pero creemos que hay muchos más casos que no han sido denunciados. Actualmente, a pesar de ser hoy el año 2015, todavía se siguen presentando casos de falsos positivos. Ya no en la misma proporción, pero se siguen presentando obviamente, porque cada día en lo que nos hemos dado cuenta por parte del ejército, en este caso los gaulas especializados del ejército, han en cierta forma logrado mejorar sus técnicas, ¿no?, de hacer ese tipo de delitos. Pero más o menos podríamos hablar de más de 3.000 casos. Vosotros realizáis también un trabajo muy importante de campo. Vais a las comunidades, exactamente para ofrecer talleres, para informarles de caso de que tengan problemas con la justicia, qué derechos tienen. ¿Qué función cumplís en el trabajo de campo? Nuestro trabajo de campo es un acompañamiento. No llamamos trabajo de campo, yo creo que hay que empezar a precisar, se llama acompañamiento. Ese acompañamiento que nosotros hacemos es un acompañamiento integral, es decir, no solamente es jurídico, sino también lo es lo político y también lo organizativo con las comunidades. En tal sentido, pues con las comunidades, el acompañamiento que hacemos a terreno o a campo, lo que buscamos es generar que las mismas comunidades o empoderarlas de sus derechos, de qué, por ejemplo, herramientas jurídicas tienen ellos para poder defender sus derechos y denunciar precisamente las arbitrariedades o los abusos que el Estado colombiano a través de sus organismos, ya sean civiles o militares, puedan estar transgrediendo. Entonces el trabajo que hacemos en campo es precisamente en el acompañamiento, es un trabajo preventivo. En este caso, pues, qué hacer, por ejemplo, en caso de una detención, ante quién acudir, qué derechos tiene la persona. De otra parte, el trabajo de denuncia. Y de otra parte, pues obviamente ya el acompañamiento como tal en lo que tiene que ver con acciones jurídicas directamente con los casos que allí se logran hacer. Aparte de ello, pues también el acompañamiento pues implica formación. Entonces es algo muy fundamental para nosotros, y es que las comunidades precisamente que nosotros acompañamos son comunidades organizadas, comunidades que hacen parte de un proceso social, que no están solitas ni están sueltas, sino están en un proceso, digamos, de construcción y del fortalecimiento organizativo que se vio dañado o exterminado casi que con la arremetida paramilitar y el ejército al tratar de acabar con el movimiento social en Colombia. Entonces es un poco ese trabajo en formación, en prevención y en denuncia que hacemos en los acompañamientos que hacemos. ¿Cuántas comunidades cubrís o intentáis apoyar en estos acompañamientos? ¿De cuántas estamos hablando para alguien que no lo sepa? Son muchas, ¿no? Son muchas comunidades. Exactamente. Pero podemos hablar de las comunidades que acompañamos, son comunidades de 3 departamentos de Colombia, que son en este caso el nororiente colombiano, que comprende Santander, departamento de Santander, departamento del norte de Santander y el departamento del Cesar, y parte de lo que es el departamento de Bolívar, pero hacia lo que se ha denominado sur de Bolívar o Magdalena Medio, que son, digámoslo así, zonas donde el conflicto ha sido muy fuerte, donde el paramilitarismo desapareció y asesinó a muchas personas, y donde precisamente se ha visto vinculado al ejército y la fuerza pública, y obviamente la participación de las multinacionales en que estos delitos se cometen. Entonces tenemos un gran número de comunidades acompañadas, no solamente con casos de falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales, sino también hay desaparecidos, también hay despojo de tierras, también hay judicializados, que es la otra técnica que el Estado utiliza, y es que cuando el campesino no quiere vender su tierra para un megaproyecto de una multinacional, pues lo judicializan o lo desplazan amenazándolo con pues ponerlo tras las rejas o ponerlo preso. Entonces esto ocasiona un desplazamiento y obviamente un amedrentamiento hacia el campesinado, ¿no? Pero el número de comunidades acompañadas es muy grande, digamos, en esos 3 departamentos. Mi nombre es Miguel Andrés Ramos Jaimes, soy abogado,
En este momento me encuentro trabajando en una unidad técnica legislativa del Senado de la República y hago mi voluntariado aquí en la seccional Santander de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos. Bueno, hemos comentado antes que un poco todos estáis en todo, pero tú me has comentado que hay un aspecto del que te ocupas más, o un ámbito del que te ocupas más. ¿Qué ámbito es ese? Sobre todo yo estoy encargado de conflictividad socioambiental. ¿De qué conflictos estamos hablando en la zona donde estamos, del departamento de Santander y un poco del norte de Santander y de César, que es donde os ocupáis vosotros? ¿De qué conflictos medioambientales estamos hablando? Bueno, aquí estamos en una región que denominamos el nororiente de Colombia, efectivamente compuesto por los departamentos de Santander, norte de Santander y sur y centro del Cesar. En esta región tenemos un nivel elevadísimo de conflictividad socioambiental, pero se pueden destacar algunos casos en donde nosotros estamos interviniendo. El caso tal vez más relevante que en este momento tiene lugar aquí en esta región es el del denominado páramo de Santurbán. El páramo de Santurbán es un ecosistema de alta montaña ubicado entre los departamentos de Santander y norte de Santander en el nororiente de Colombia. Tiene la particularidad, como todos los páramos, de ser uno de los principales sumideros de carbono, o sea, es una de las principales herramientas que tenemos para combatir los efectos y mitigar lo que se denomina el cambio climático. En Colombia tenemos el honor y el deber de preservar el 50% de los páramos del mundo entero, que aquí se localizan. Y el páramo de Santurbán es el que va a sentar el precedente para lo que suceda con todos los demás. Esto no solamente es importante a nivel global, ya lo estamos hablando del cambio climático y demás, sino que también es importante para nosotros como país porque el 70% de los colombianos consumimos agua de los páramos. Entonces, lo que sucede, porque aparte de que es un sumidero de carbono y de que es uno de los principales factores para combatir el cambio climático, es una fábrica de agua. Y en particular, Santurbán produce agua para 3 millones de personas en esta región. Y lo que sucede con esta joya ecosistémica y con esta fábrica de agua para tantas personas es que pretende ser explotado por la gran minería, más especialmente por capital minero transnacional del Canadá, sobre todo, pero también tenemos de los Estados Unidos, de Sudáfrica y ahora incluso capital catarí. Entonces, desde que se supo de las intenciones del gran capital minero de destruir el páramo de Santurbán, bueno, se ha dado una reacción ciudadana, ejemplar y exitosa en algunos grados en la defensa de este páramo. Hasta hoy en día se ha podido detener que inicie a toda máquina esta explotación, pero de todas maneras no podemos cantar victoria completa ni nada. El páramo está siendo intervenido bajo algunos ropajes legales, está siendo intervenido, por ejemplo, bajo una modalidad que se llama exploración. Entonces, que no están explotando, sino que están explorando. Para la exploración, pues debido a la poquísima institucionalidad ambiental con que contamos aquí en Colombia, para la exploración no se requiere ningún tipo de licencia ni de permiso, y por eso lo hacen bajo esa modalidad. Pero como les digo, se han conseguido distintas cosas, se han conseguido éxitos resonantes. En ese momento el movimiento santanderiano en defensa del agua y del páramo es un ejemplo a nivel nacional y hemisférico. Pero bueno, desafortunadamente no es el único caso. Tenemos también aquí problemas con el represamiento de los ríos, las grandes represas. Acá cerca de Bucaramanga tenemos el caso de la represa de Hidrosogamoso, un crimen ambiental a toda regla y en todo sentido, donde vemos cómo la lógica de los megaproyectos y del gran capital es una aplanadora y una moledora de carnes y de proyectos de vida de las comunidades que han sido afectadas por este megaproyecto, sin ningún tipo de contraprestación, sin ningún tipo de resarcimiento de sus derechos.
Entonces vemos acá cómo están dispuestas la institucionalidad, la legislación y en general el Estado colombiano cómo simplemente sirve para administrar los intereses del gran capital transnacional. Pero aparte también de las hidroeléctricas, tenemos casos con el avance del monocultivo de la palma aceitera, que deseca nuestros humedales, deseca nuestras fuentes de agua, esteriliza nuestros suelos, nos impide el alcanzar la soberanía o la autonomía alimentaria. Pero también dentro de la misma minería tenemos otros casos en la región, casos gravísimos, como en el sur del departamento de Santander, en la provincia de Vélez, donde la comunidad campesina está resistiendo frente a una minera de la India, que aquí quiere explotar carbón a cielo abierto. Está también casos en norte de Santander, donde también se pretende adelantar minería de carbón en una región conocida como el Catatumbo, que también es ambientalmente única y valiosa y que pretende ser destruida, como le digo, por la minería. Entonces eso es un panorama que tenemos aquí regional. Estos son solamente algunos de los casos, de pronto los más relevantes, los que se vienen primero a la mente de las personas, pero son muchísimos más. ¿Cómo es la legislación? Tranquila, mujer. ¿Cómo es la legislación colombiana en la actualidad en materia de defensa del medio ambiente? ¿Hay alguna ley? No, sí, hay todo lo que se denomina un sistema nacional ambiental. Realmente no hay una ley, hay muchas leyes, decretos, resoluciones, pero en Colombia tenemos una particularidad con respecto de la ley, y es que no es eficaz. Aquí creemos que los problemas del país se resuelven dictando leyes, que los problemas del país se resuelven en el papel. Entonces tenemos una legislación, por ejemplo, en el tema ambiental, que podría llegar a calificarse como avanzada, y que usted la lee en el papel, en el diario oficial, se le pueden encontrar incluso aristas positivas. Pero el problema no es la ley, sino la carencia de eficacia de la misma. Es una ley que no se aplica. Aquí no hay institucionalidad ambiental. Las empresas no son vigiladas, el gran capital no es vigilado, hace lo que quiera, la ley se queda en el papel y la realidad es absolutamente distinta de lo que se dispone en la ley. Claro, ese será el problema en realidad. No es que la ley exista, no exista, es que se aplique y que se controle la aplicación de la ley. Sí, desde el derecho hablamos de la eficacia y de la eficiencia de la ley. Así es. Antes de empezar a rodar comentabas que otra de las tareas que realizas tú, no solamente en exclusividad, también tus compañeros, pero tú también fundamentalmente debido al trabajo que realizas fuera de esta organización, que es un poco el de las relaciones políticas, las relaciones con los estamentos políticos. ¿Cómo intentáis desde el comité de alguna manera incidir en el ánimo de los políticos y de los legisladores para que la situación mejore? Bueno, refiriéndonos al particularísimo caso de la seccional Santander y al interior de la misma, al mío, lo que yo puedo decir es que tratamos de tender puentes con sectores políticos, movimientos, partidos, incluso funcionarios y políticos profesionales que de alguna u otra manera sean afines a nuestras posiciones y a nuestros principios. Entonces, conociendo de antemano y corroborando posteriormente esta afinidad, es que entramos en estas interlocuciones para que ellos también estén al tanto, pues estén actualizados de los temas que se manejan desde el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y que a la vez de alguna u otra manera colaboren con nuestras distintas acciones o iniciativas. Hemos tenido distintos grados de efectividad, distintos grados de éxito. Hemos logrado adelantar, por ejemplo, debates de control político en el Congreso de la República, como en otras ocasiones simplemente pues no tienen como tiempo o disposición para atender mayormente nuestras solicitudes. Vosotros también podéis defender, por ejemplo, en el caso de medioambientales, ¿tenéis casos en los que vosotros estáis defendiendo, por ejemplo, a campesinos que hayan sido expropiados de sus tierras para construir, por ejemplo, la represa? Al interior de estos distintos casos hemos intervenido de distintas maneras.
asesoramiento, acompañamiento a las comunidades, y cuando estamos hablando de criminalización también hemos intervenido. Por ejemplo, cuando volvemos a hablar del caso del páramo de Santurbán, que yo dije que la ciudadanía santanderiana entera se levantó a defenderlo, pues obviamente esa defensa tuvo su cuota reglamentaria de represión brutal por parte de la policía. Entonces se han hecho grandes marchas en defensa del agua aquí en la ciudad de Bucaramanga, que han sido brutalmente, repito, brutalmente reprimidas por la policía. Tienen obviamente su cuota de detenidos y bueno, personas que son procesadas por el mero hecho de salir a marchar y de salir a defender su agua y su territorio. Entonces, por ejemplo, hemos defendido penalmente a personas que han sido criminalizadas por la defensa del agua. ¿Tenéis en estos momentos algún caso? Se han cerrado todos ellos, exitosamente para las personas. O sea, que sí, porque son casos sin ningún tipo de prueba, sin ningún tipo de asidero. Es represión ciega e indiscriminada. Es represión ciega e indiscriminada. Es como salir a cazar mariposas. La policía sale a coger, el que se deja coger lo cogen y le inventan, lo empapelan, le inventan un proceso sin ninguna prueba y pues eventualmente se gana, pero la persona tiene que pasar por todo un proceso kafkiano y torturante que no se le desea a nadie. ¿Y están en la cárcel mientras tanto? En algunos casos sí, en otros no. ¿Y los casos que estuvieron en la cárcel cuánto tiempo llevaban a estar? ¿Cuántos meses? Meses. Bueno, por lo menos eso es algo medianamente que funciona. ¿Hace cuánto que formas parte del comité? Como 7, 8 años. Desde tu perspectiva, ¿ha mejorado la situación respecto a la justicia, la relación de vosotros, de los casos que tratáis con la justicia? ¿Ha mejorado? No, yo no he visto solución de continuidad en una política criminal represiva, antipopular, defensora de los intereses de la burguesía. No ha habido ningún... Hay cambios de matiz, hay cambios de discurso, pero en últimas lo que se da es cada vez más represión, aumentos de penas, aumentos de tipos penales, o sea, se inventan cada vez más delitos. Ahora es un delito salir a marchar, por ejemplo, con la famosa nueva ley de seguridad ciudadana. O sea, cada vez lo que hay es más represión. Es el cambio. Sí, es la ley Mordaza. Es una ley muy parecida a la que tenéis vosotros y a la que tenemos nosotros. Entonces sí, estamos ahí como identificados en eso, porque lo que hemos visto más represión es el cambio que he visto es negativo. Y los que trabajáis aquí, de alguna manera, sufrís todos una serie de presión por parte para la realización de vuestro trabajo. ¿Estáis amenazados? Pues de por sí en Colombia el oficio de defensor de derechos humanos es un oficio de altísimo riesgo. Entonces nada más por ese hecho ya estamos en un riesgo elevadísimo. Pero aparte de eso, por la particularidad de los casos que se llevan acá en la seccional, tenemos un riesgo aún mayor. Y efectivamente han habido amenazas, han habido hostigamientos, han habido persecuciones, todo eso se ha denunciado debidamente, pero bueno, afortunadamente hasta ahora no ha pasado nada demasiado grave.